Bienvenidos un día más a su canal de chismorreos preferido, donde las noticias frescas y jugosas nunca faltan. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a hablar de algo que sí que los va a dejar sin aliento. Sí, como lo leen en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan Yozge, y no solo eso, sino que les traigo unos planes inéditos que agárrense fuerte, porque la bomba está a punto de explotar. Antes de que empecemos con todo este salseo, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta el chismorreo tanto como a mí, y si son nuevos por aquí no sean tímidos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Serkan Yozge, esa pareja que nos ha robado el corazón con su química arrolladora y sus personalidades tan diferentes pero complementarias. Los hemos visto en la pantalla, en alfombras rojas y claro, en redes sociales, pero lo que les traigo hoy va más allá de lo que han visto hasta ahora. Mis fuentes, que son más fiables que el wifi en un café de Estambul, me han pasado información de primera mano sobre lo que esta parejita tiene entre manos, y créanme, esto es más grande de lo que imaginan. Para empezar, hablemos de los rumores que llevan semanas circulando sobre un posible nuevo proyecto juntos. Sí, sabemos que ambos están ocupadísimos con sus carreras individuales, pero al parecer, han encontrado el hueco perfecto para volver a encender la pantalla con su magia. ¿De qué se trata? Pues bien, las apuestas apuntan a una serie de comedia romántica, pero no una cualquiera. Según me cuentan, esta serie estaría ambientada en el mundo del teatro, con Serkan Yozge interpretando a dos actores con visiones completamente opuestas sobre el arte dramático, pero que por supuesto, terminan enamorándose entre bambalinas. Imaginen las chispas. Ya me los imagino a Serkan, el actor metódico y perfeccionista, chocando frontalmente con Yozge, la actriz espontánea y pasional. El drama están servidos. Además, mis fuentes me chismorrean que la serie no solo se centrará en su relación amorosa, sino que también explorará los entresijos del mundo del teatro, con sus rivalidades, sus egos inflados y sus momentos de gloria y fracaso. Prepárense para un festín de emociones. Pero eso no es todo, porque aquí viene la parte más interesante. Aparentemente no solo van a protagonizar la serie, sino que también están involucrados en el desarrollo del guión. Sí, así como lo oyen. Serkan y Yozge están poniendo su propio toque personal a la historia, añadiendo detalles que reflejan su propia dinámica como pareja. Me han dicho que hay escenas inspiradas en situaciones reales que han vivido juntos, lo que le dará un toque de autenticidad y frescura que el público sabrá apreciar. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Parece que Yozge está aportando su vena más divertida y espontánea al guión, mientras que Serkan se encarga de darle un toque de profundidad y reflexión. La combinación perfecta para una serie que promete ser un éxito. Incluso me han llegado rumores de que algunas de las discusiones más acaloradas que han tenido como pareja han terminado plasmadas en el guión con nombres y apellidos. Esto va a ser un reality show disfrazado de comedia romántica. Ahora vamos a pasar a otro tema que también ha generado mucha especulación, su posible compromiso. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están ansiosos por verlos dar el siguiente paso en su relación. Y aunque todavía no hay nada confirmado, mis fuentes me aseguran que el tema del matrimonio ha estado sobre la mesa. De hecho, me contaron que recientemente fueron vistos juntos en una joyería de lujo en Roma, y que estuvieron mirando anillos durante un buen rato. ¿Será que Serkan está planeando una pedida de mano de ensueño en la ciudad eterna? Solo el tiempo lo dirá. Imaginen la escena. Serkan arrodillado frente al Coliseo con un anillo de diamantes deslumbrante, declarándole su amor eterno a Yozge. Sería un momento digno de película. Pero ojo, que también me han chismorreado que Yozge es bastante independiente y no está segura de querer casarse tan pronto. Parece que Serkan tendrá que esforzarse para convencerla de que el matrimonio es una buena idea. Prepárense para una batalla de voluntades épica. Pero más allá de los rumores de compromiso, lo que sí es un hecho es que Serkan y Yozge están más enamorados que nunca. Se les ve radiantes, felices y muy compenetrados. Y no solo en eventos públicos, sino también en su día a día. Mis informantes me han contado que les encanta pasar tiempo juntos en casa, cocinando, viendo películas y sobre todo, riendo. Dicen que tienen una conexión muy especial, que se entienden con solo una mirada y que se apoyan incondicionalmente en todo lo que hacen. Eso sí que es amor verdadero.
Me los imagino acurrucados en el sofá con una manta y palomitas, viendo una película de terror y abrazándose cada vez que aparece un monstruo. ¡Qué tiernos! También me han contado que les encanta jugar a juegos de mesa y que son muy competitivos. Parece que hasta en el parchís se toman las cosas en serio. No me extrañaría que hayan terminado alguna partida con una discusión épica. Además de sus proyectos profesionales y su vida en pareja, también he descubierto que Serkan y Ozge están involucrados en varias causas benéficas. Ambos son muy conscientes de su posición privilegiada y quieren utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Me han contado que colaboran con organizaciones que luchan contra la pobreza infantil, que promueven la educación y que protegen el medio ambiente. Qué bonito es ver a personas famosas que utilizan su plataforma para hacer el bien. Me han contado que Ozge es especialmente apasionada por la defensa de los animales y que siempre está dispuesta a adoptar un perro o un gato abandonado. Tiene el corazón de oro. Serkan, por su parte, está muy comprometido con la lucha contra el cambio climático y siempre está buscando formas de reducir su huella de carbono. Son un ejemplo a seguir. Y hablando de cosas bonitas, ¿sabían que Serkan le escribió una canción a Ozge? Sí, como lo oyen. Aparentemente Serkan tiene un talento oculto para la música y, inspirado por su amor por Ozge, compuso una melodía preciosa que le dedicó en su aniversario. Me han dicho que la canción es muy romántica y emotiva, y que Ozge no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escucharla. ¡Qué detallazo! Me imagino que debe ser increíble tener una serenata personalizada de tu amado. Me han dicho que la canción es una balada pop muy pegadiza, con una letra llena de metáforas y referencias a su historia de amor. Quién sabe, quizás Serkan se anime a lanzarla como single y se convierta en un éxito mundial. Ya me imagino a Ozge protagonizando el videoclip, luciendo radiante y enamorada. Sería un bombazo. Ahora sé que muchos de ustedes se están preguntando cuál es el secreto para que su relación sea tan sólida y duradera. Pues bien, según mis fuentes, la clave está en la comunicación, el respeto y la confianza mutua. Serkan y Ozge se hablan con honestidad y transparencia, se apoyan en los momentos difíciles y celebran juntos sus éxitos. Además, se dan espacio para crecer individualmente y para perseguir sus propios sueños. Eso sí que es una relación sana y equilibrada. Me han dicho que tienen una regla de oro: nunca irse a la cama enfadados. Siempre intentan resolver sus problemas antes de dormir, aunque eso signifique pasar horas discutiendo. ¡Qué admirable! También me han contado que les encanta sorprenderse mutuamente con pequeños detalles, como dejar notas de amor en la nevera o regalarse flores sin motivo aparente. Son unos románticos empedernidos. Y para terminar con esta bomba de información, les tengo una última exclusiva. Me han contado que Serkan y Ozge están planeando un viaje sorpresa a un destino paradisíaco. Todavía no se sabe a dónde irán, pero las apuestas apuntan a las Islas Maldivas o a Bali. Imaginen las fotos espectaculares que nos van a regalar. Seguramente aprovecharán este viaje para relajarse, desconectar de la rutina y disfrutar de su amor en un entorno idílico. Me los imagino tomando el sol en una playa de arena blanca, nadando en aguas cristalinas y disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas. ¡Qué envidia! También me han chismorreado que están pensando en tomar clases de surf juntos, aunque ninguno de los dos tiene experiencia. Seguro que terminan protagonizando escenas muy divertidas. Prepárense para reírse a carcajadas con sus stories de Instagram. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Tengo una última bomba que soltarles, una que les va a explotar la cabeza. Rumores, y digo rumores, apuntan a que Ozge podría estar embarazada. Sí, como lo oyen. Aunque no hay nada confirmado, mis fuentes más cercanas me han dicho que la han visto en varias ocasiones visitando una clínica de fertilidad y que últimamente está luciendo una figura más redondita. ¿Será que pronto tendremos un mini Serkan o una mini Ozge correteando por ahí? Solo el tiempo lo dirá. Pero imaginen la alegría que sería para sus fans. Serían la pareja del momento. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con este vídeo lleno de información exclusiva sobre Serkan y Ozge. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir todos estos planes inéditos que tienen entre manos.
Recapitulando un poco, hemos hablado de su posible nuevo proyecto juntos, de los rumores de compromiso, de su amor incondicional, de su compromiso con causas benéficas, de la canción que Serkan le escribió a Ozge, de su próximo viaje sorpresa y por supuesto del rumor bomba de un posible embarazo. Menudo bombazo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y de compartir sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué les parece la idea de ver a Serkan y Ozge protagonizando una serie de comedia romántica? ¿Creen que pronto anunciarán su compromiso? ¿Y qué me dicen del rumor del embarazo? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos estos chismorreos, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas exclusivas. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Y recuerden, sigan chismorreando. Que la vida es más divertida con un poco de salseo.